un tema bastante, no difícil, a mí es un tema que me gusta, porque a través de esto, tanto mi esposa como yo hemos recibido, y también usted, tremendas bendiciones de Dios. Y vamos a orar. Yo voy a orar y usted tiene el bosquejo de lo que vamos a compartir hoy, pero hay unos 6 puntos, que yo no lo puse en su estudio, pero que se lo voy a decir yo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, por este pueblo, Señor, que en lugar de estar alimentando, Señor, su ego, Señor, fuera en el mundo, en lo que le gusta a nuestra carne, Señor, tu pueblo está acá, Padre. Tu pueblo está queriendo conocer de Cristo. Tu pueblo, Señor, quiere conocer tu palabra. Tu pueblo, Señor, quiere entender por qué, Señor, el mundo está como está. Queremos vivir una vida diferente. Queremos, Señor, que tú nos lleves a vivir una vida diferente a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, el tema que vamos a compartir, el mensaje, traer todos los diezmos al alfolí. Yo te pido, Señor, que me cubras con tu Espíritu Santo, que me escondas detrás del Calvario, Señor, y que salgamos de este lugar diferentes para bien, queriendo crecer en la palabra de Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar, hermanos, con lo que nos habla la palabra de diezmos y ofrendas, yo le quiero leer algo que escribí, son 6 puntos. Y lo primero dice: la doctrina del diezmo y las ofrendas es una de las más controversiales, junto con la doctrina de la salvación y la doctrina de los acontecimientos finales, la escatología, que se le llama. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cómo viene Cristo? Todo pastor, o a todo pastor, se le aconseja que invite a otro pastor para que predique sobre el diezmo y las ofrendas. Pero yo, hermano, consideramos con el pastor Frank que en una iglesia madura espiritualmente no hay mejor instrumento para traer este mensaje que los propios pastores de la iglesia. En una congregación con una economía transparente no hay lugar para dudas o intrigas en cuanto a dónde va el dinero o cómo se administra el dinero que se recoge cada semana y que por supuesto pertenece a Dios. Cada creyente debe tener fe de que cada hermano que está a cargo de las finanzas desarrolla su ministerio con espiritualidad y excelencia. Considero antibíblico que un pastor administre, distribuya y utilice dinero de diezmos y ofrendas en una manera arbitraria y personal, sin ningún tipo de control y participación de hermanos o hermanas maduras en Cristo. Punto 5. El mensaje de hoy enfatiza la manera en que Dios le dice a usted cómo Él y solo Él puede manejar su economía de una manera sabia, sana y celestial. Y por último, Dios no necesita nuestro dinero. Ni el pastor, ni los ancianos, ni los diáconos tampoco lo necesitan, el dinero que usted traiga a la casa de Dios como diezmo o ofrenda. El diezmo y las ofrendas, como toda la Escritura lo muestra en cada doctrina, es una relación de fe y obediencia entre usted y Dios, o entre yo y Dios. ¿Amén? ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a las diezmos y ofrendas? Hoy le pido que lo abra su Biblia, yo lo tengo todo anotado los versículos, chequéelo en su casa. Usted para eso tiene el estudio. ¿Amén? ¿Qué es el diezmo bíblicamente? ¿O cómo lo encontramos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? La palabra de Dios, hermanos, nos dice en Primera de Crónicas 29:11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. El primer punto, hermanos, que tenemos que considerar es que Dios es el dueño de todo. Lo que usted y yo recibimos
emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, laboralmente, económicamente, Él lo ha proveído para usted y para mí. Todo es de Él. Todo lo que nos ha dado, ya Él lo ha producido para nuestra bendición y para nuestro confort, para que podamos disfrutar lo que Él nos da. ¿Qué son los diezmos? Ahí en Génesis 14:20 encontramos que Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe, le dio sus diezmos a este Melquisedec. Melquisedec era aquel que la palabra en Génesis dice que era este varón que no tenía genealogía, sin padre, sin madre, sin pasado, un hombre poderoso. Y muchos creen que Melquisedec era una preencarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. Así como cuando usted lee el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es Cristo Jesús, es una preencarnación de Cristo Jesús, que luego en el Nuevo Testamento nace, por supuesto, la Virgen María y camina como Hijo de Dios hasta que muere y resucita al tercer día allá en Jerusalén. La palabra dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, dice Melquisedec, este sacerdote de Salem, allá en Génesis, hablando de Abraham. Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham, a este varón que suponemos que es una preencarnación de Cristo, al mismo Hijo de Dios, cuando vino victorioso de la batalla, Abraham con sus siervos. Participan del pan, participan del vino con Melquisedec, y aparte Abraham le da los diezmos de todo el botín. Fíjense en Génesis 28-22, yo se lo leo, los patriarcas diezmaron. Abraham, Isaac, Jacob. Fíjese lo que dice la palabra en cuanto a Jacob. Dice Jacob: y esta piedra que he puesto por señal será casa para Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo, dice Jacob, apartaré para ti. El diezmo apartaré para ti. Abraham diezmó, Isaac, Jacob diezmó, el rey David diezmó, el pueblo de Dios diezmado. Pero acuérdense que en el Antiguo Testamento, y más cuando llega la ley después de Moisés, era una obligación para el pueblo de Dios dar el diezmo. Y ahora vamos a ver por qué era una obligación. No porque Dios era malo o necesitaba el dinero, sino porque Dios, vamos a ver, que promete que en el diezmo está nuestra protección de lo que tenemos económicamente. Lo vamos a ver al ratito. Los diezmos, entonces, en el Antiguo Testamento, Abraham dio sus diezmos, los patriarcas diezmaron. Fíjese lo que dice Levítico 27:30: bajo la ley le pertenece a Dios. Y dice Levítico 27:30: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. De Dios el Padre es, de Dios el Hijo es, de Dios el Espíritu Santo es. Es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué hacía en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel cuando daba su diezmo de los frutos? Vamos a ver que incluía todo. No lo hacían por pesar, no lo hacían porque tengo que hacerlo, lo hacían porque Dios separaba ese diezmo para su santuario, para sus profetas, para mantener la casa de Dios, como vamos a leer. Y Dios se comprometía a preservar el 90% que le quedara a cada varón judío, a cada familia judía en el Antiguo Testamento. El tema del diezmo, hermanos, es el primer punto cuando usted va a algún seminario en cuanto a la economía de Dios, o vamos a tener, hermanos, un estudio. ¿Qué es la economía de Dios? El primer punto que se trata es: ¿qué estás haciendo con tu diezmo? No porque la persona diga, uy, qué bueno que vinieron muchos, ahora el diezmo va a ayudar a la iglesia. No. Si no predicamos y no compartimos el diezmo, queda en oscuridad lo que Dios promete que va a pasar cuando usted y yo le obedecemos. Muchas veces, aún el enemigo no quiere que yo conozca lo que el diezmo significa en mi vida,
porque sabe que Dios declara que del 90% que queda de lo que Él me dio, porque todo me lo dio Él, ese 90% está protegido, está guardado por el poder del Creador del universo. Y todos nosotros, todos los que han diezmado o diezman, pudiéramos levantarnos y pudiéramos estar una hora, media hora, una hora y media comentando las veces que Dios lo ha protegido a usted y a mí a nivel económico, a nivel de su dinero, a nivel de su trabajo, a nivel de gastos que antes a lo mejor aparecían y uno decía, Señor, otra vez se rompió el carro, otra vez problema con esto, otra vez otro ticket en la corte. Pero uno ha empezado a ver que empieza algo sobrenatural a suceder cuando yo le creo a Dios en lugar de creer al hombre, o en lugar de creer lo que yo creo que me conviene. Los diezmos en el Antiguo Testamento, Abraham los dio a Melquisedec, los patriarcas diezmaron, bajo la ley le pertenecía a Dios. No había manera de que una familia judía fuera bendecida si en los primeros frutos del año no separaba el diezmo para Jehová. ¿Qué incluía? ¿Verdad? Porque somos tan, hermanos, tan listos para buscarle la vuelta a la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, me dijeron que el diezmo es esto, pero no, yo lo voy a interpretar de la otra manera. ¿Qué incluía para el pueblo de Dios? Incluía todo lo que tenían. Incluía el producto de la tierra. Ahí en Levítico 27:30, ya lo hemos leído, y el diezmo de la tierra. Fíjense Levítico 27:32, después chequenlo en la casa. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, dice la palabra de Dios, será consagrado a Jehová el diezmo. El símbolo de la vara, cuando el hombre judío en el Antiguo Testamento contaba, hermanos, el ganado que tenía, simbólicamente lo podemos aplicar a lo que usted y yo hoy recibimos como bendición de Dios. Dice, se le dice al pueblo judío, el varón que cuente su ganado, cuando pase el último animal, el 10% de esa vara que contó esos animales le pertenece a Dios. Leímos también que dice el diezmo de la tierra, así de la simiente como el fruto de los árboles. Se habían juntado 300 higos, 30 higos le pertenecían a la casa de Dios. Había 400 ovejas que esta familia tenía, 40 ovejas. El dueño de casa, el varón judío, sabía, ni preguntaba si tenía que llevarlas o no. Las tomaba y se las llevaba al sacerdote, ya sea el sacerdote levita o el sacerdote consagrado para las ofrendas. No había preguntas, no había manera de reclamar a Dios la ley de Moisés. Eso es lo tremendo que usted y yo tenemos ahora, la ventaja que la ley de Moisés no aplica a nuestra vida. Y yo sé lo que está pensando, qué bueno que ya el diezmo no aplica a mi vida. No piense eso, no piense eso, porque sí aplica, y aún más que el diezmo aplica a nuestra vida. Lo vamos a ver al ratito, según la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Y algunos dicen, bueno, pero todo tenía que ser consagrado a Dios. Sí, le tengo una escritura, segunda de Crónicas 31:6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. ¿Qué hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Señor Jehová, yo tengo fe de que tú me vas a dar esa porción de tierra, allá tan buena, al lado del río Jordán. Cuando el Señor otorgaba a ese varón o a esa familia, la tierra y la bendición llegaba, lo primero que hacía ese varón, pedía precio por la tierra, y de lo que había pagado por esa tierra, el 10% lo llevaba a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque dice que no solo las vacas, las ovejas, sino lo que se pidió como oración a Dios, lo que se pidió que Dios nos separara para Él. De esa manera, el pueblo de Dios trabajaba con los diezmos y ofrendas,
Pero en el Nuevo Testamento el Señor no dijo nada. ¿Sí que dijo? Le tengo un versículo. Mateo 23:23. El Señor le habla a los religiosos y le dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué le enseñó Jesucristo a los religiosos de la época, a los hipócritas de la época? Ustedes cuentan las ramitas de comino, esto es para Dios. Cuentan las ramitas del eneldo. ¡Ay, se me fue una ramita! Señor, perdóname. Ahí va el diezmo. Pero no tenían amor en su corazón. No aceptaban a Cristo como Hijo de Dios. Eran hipócritas, eran religiosos. Y el Señor les dice: tendrían que haber seguido haciendo aquello, pero también tener misericordia, amor y verdad para los demás. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo al pueblo judío? Crean en mí como Dios, yo soy el Mesías. Pero no se olviden de lo que les toca hacer también, según como palabra de Dios. Tendrían que haber seguido haciendo aquello sin dejar de hacer lo otro. Esos son los diezmos. Ahora, ¿por qué diezmar? Ahora sí viene el corazón del mensaje. ¿Por qué diezmar? ¿Por qué, por ejemplo, mi esposa desde los 12 años diezma, como hija de pastores? Porque me imagino que Susana también, ¿verdad? Como hija de pastores. Es la hermana de Marta, mi hermanita Susana. ¿Por qué? Porque me lo dijo mi papá que es pastor, o me lo dijo mi tío que es pastor. ¿Por qué se diezma? Y ellas pueden decir que nunca les ha faltado nada, como todos aquellos que han diezmado. Todos aquellos que en un momento de su vida espiritual cristiana la palabra les tocó y les dijo: yo quiero obedecer a la Escritura, no para bendecir a nadie, como leímos antes. Nadie necesita bendición con su dinero. Usted o yo me pierdo la bendición si no diezmo, y se lo voy a probar. Malaquías 3, 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí, y he de alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que quede, usted sabe la palabra, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador o al diablo, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, hermanos, que cuando lo compartimos en una forma natural y simple, de corazón a corazón, la palabra me dice: es el único lugar en la Escritura donde Dios me dice: probame. Estás con problemas, no te alcanza, no sabes cómo pagar, probame. No te estoy hablando de que te voy a regalar un sobre con $100,000 como algunos prometen en la puerta de tu casa. No estamos hablando de la doctrina del positivismo. Estamos hablando de la Escritura, hermanos. Ay, hermano, pero si yo le dijera, llego al fin de semana y me quedan $40 nada más. ¿Por qué no decir: Señor, yo voy a ser obediente? $4 van para el Señor. Porque los 36 que restan, Dios promete que si lo pruebo en esa área, Él va a protegerme, va a guardarme. Y le puedo asegurar una cosa: esos $36 que me quedaron me van a rendir mucho más que si me hubiera quedado con los $40. Eso es lo que dice el Señor. Traigan los diezmos al alfolí, prueben en esto, único lugar en la Escritura, pruébenme, y no van a poder decir que yo no les abrí las ventanas de los cielos y que les voy a dar hasta que sobreabunde. ¿Por qué diezmar? Bueno, para que el pastor Frank vaya 5 veces más a Honduras, ¿verdad? Y entonces le podamos regalar. No. Vamos a diezmar para que el pastor Gustavo pueda cambiar el carro otra vez. No. Hermanos, vamos a diezmar. Yo sé para qué se diezma. Se diezma para que podamos, ¿verdad?, tener más comida en el convivio. Y a veces sí. ¿Sabe para qué diezmamos?
Porque en la casa de Dios debe sobreabundar la bendición. Para todos, para todos. Debe sobreabundar en la casa de Dios la bendición. Hay una familia con necesidad. Dios quiera que pudiéramos el día de mañana decir, hermano, hermana, no se haga problema. Un mes la iglesia le ayuda con la renta. Aparece otro nuevo misionero. Apareció un viaje otra vez para el pastor Frank, ahora a España. Gloria a Dios, la iglesia provee para que el evangelista lleve la palabra. Para eso traemos los diezmos al alfolí y oramos que el dinero nos falte en la casa de Dios. ¿Para qué diezmamos? El Señor nos permite probarlo en esto, único lugar en la Escritura. Diezmamos porque Dios nos da la oportunidad de dejar lo que Él obre en el 90% de los recursos que nos quedan. Por eso dice, probame. Pero hermanos, el corazón es duro, es duro. ¿Cuánta gente hemos escuchado, verdad? Con hermano Frank, José inclusive también, ¿verdad? Con el pastor. No me da la cuenta, hermano. Yo quiero ser fiel, pero no me da la cuenta. Me quedan 1000. Si le quito 100, me quedan 900. No llego. ¿Lo probaste? ¿Lo probaste? Probalo una vez. Una, hermano, hermana. Una le pido que lo pruebe al Señor. Y no voy a caer en pecado con esto porque Él me dice que se los diga y usted lo lee. Probadme ahora en esto, dice el Señor. La bendición se la lleva a usted. No me la llevo yo, no se la lleva el hermano de al lado. Voy a diezmar para que mi marido también esté protegido. De alguna manera, si uno de los dos no trabaja, también está protegida la familia. Pero cuando es individual, es por fe y obediencia. Pruébelo al Señor. Él no se enoja, es más, Él le pide que lo pruebe en el área de los diezmos. ¿Por qué diezmar? Porque Dios frenará todo intento del enemigo por querer destruir nuestra prosperidad en Cristo. El enemigo lo va a frenar. Ay, pastor, hace 2 años que diezmo y todavía estoy igual. ¿Querés que te diga una cosa? Estás igual, pero no estás peor. Como tal vez a lo mejor hubieras estado si no hubieras decidido obedecer al Señor en lo que Él te pide que lo pruebes. ¿Por qué diezmar? Porque al diezmar, lo sobrenatural comienza a actuar en nuestros recursos. ¿Verdad que usted y yo hacemos las cuentas? ¿A quién le gusta hacer cuentitas para pagar las cosas? Levante la mano. Y verdad que hay veces que sumamos y decimos, ay, no me da, Señor. A ver, de nuevo, luz, $35. Gasolina, qué bueno que bajó, Señor, gracias. Otra bendición, un poquito menos. Y usted hace la cuenta y dice, Señor, no me queda. Señor, casi no me queda. ¿Cómo voy a obedecerte en esta área? Pruébelo. Mi deseo, hermanos, el deseo de nosotros como pastores es que usted hoy, que todos salgamos de acá con una mentalidad diferente. No tratando de ver por qué la persona que me trajo el mensaje me lo dijo o qué ventaja quiso sacar. Al contrario, una iglesia que no predica por lo menos una vez al año sobre el diezmo y ofrenda para nuevas familias, ¿no es bíblico? Y de alguna manera es algo inmoral que los líderes están haciendo. Porque por temor a que usted se sienta, yo no le dejo que usted pruebe su bendición si lo quiere hacer. Así que hace un mes que estamos orando para que este mensaje llegue como tiene que llegar a su corazón. ¿Amén? ¿Amén? El no diezmar no es un pecado, hermanos. No es pecado. Sino que es una invitación. El diezmar es una invitación para que probemos el poder de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos se animan a dar un aplauso a Cristo por eso? El diezmar o el no diezmar no es un pecado, sino que el diezmar es una invitación a probar el poder de Dios. Me falta hablar de las ofrendas todavía. ¿Están listos? ¿O cortamos acá? Ofrenda también, hermano. Diezmo, ofrenda. ¿Bien tengo que seguir otro trabajo? No.
En el Antiguo Testamento, Éxodo 30:13, dice la palabra de Dios: esto dará todo aquel que sea contado del pueblo de Israel. Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda para Jehová. Había ofrendas obligatorias. Supóngase que venimos acá con el pastor un domingo y decimos: hermanos, aunque usted quiera o no, usted el domingo que viene tiene que traer $100 cada uno, porque tenemos que levantar un room más allá para estudiar en Honduras. Eso sería algo bajo la ley, sería algo exageradamente producido, sería algo obligatorio, pero no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Pero sí, por ejemplo, dijimos el domingo anterior que el hermano Esteban viniera. Hermanos, demos una ofrenda que nos duela para este varón que hace 20 años que está en el medio de la tierra con su familia predicando el Evangelio. Eso sí lo podemos decir, porque apelamos al corazón de cada uno. Acá había que pagar medio ciclo, según el ciclo del santuario. Nacía un varón, un hijo, qué lindo el primogénito, o el segundo, el tercero, pero había que diezmar, había que entregar el pago por ese nacimiento. Y cada tantos años había también que pagar por la cantidad de familias que eran, cuántos habían crecido. Eran ofrendas obligatorias. Había ofrendas voluntarias. Primera de Corintios 29:5. Primera de Crónicas 29:5. Y dice la palabra de Dios: oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de la mano de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Punto de interrogación. Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Acá los varones decidieron qué ofrenda iban a dar. Los varones, cabeza de familia, cabeza de tribu, cabeza de centenas, grupos también de varones militares, decidían los varones. Nadie los obligó, pero había que traer una ofrenda voluntaria para poder otra vez tener los utensilios de oro, de plata, para Dios. Había ofrendas obligatorias, había ofrendas voluntarias. Fíjense qué interesante en Salmo 23 lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nuestra ofrenda. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda del santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y después dice Sela. En la palabra Sela, cuando usted encuentra la palabra Sela en los salmos, significa léelo algunas veces y meditar. Cerrar los ojos y meditar la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? En una de las líneas leemos que el salmista dice que Jehová haga memoria de las ofrendas voluntarias que has dado para que el Evangelio de Cristo, para que el reino de Dios siga adelante. No es que le decimos: Señor, mira que doy tanto como ofrenda. No. Simplemente decimos: Señor, la palabra dice que tú vas a recordar mi corazón. Señor, te estoy trayendo el diezmo, Señor, y estoy protegido en el 90% que me queda. Gracias, Señor. Señor, me están pidiendo si queremos ofrendar para esta acción, para esta misión, para este grupo, para esta actividad, para esta familia. Ahí va mi corazón. Ok, doy la ofrenda, entonces también no doy el diezmo. Estoy confundiendo la palabra de Dios. El diezmo es para que me proteja el Señor en el 90% de lo que me queda de mi economía. Lo que doy de ofrenda es lo que mi corazón siente para que se siga extendiendo la palabra de Dios en cualquier lugar del mundo. Para que una familia sienta el amor de Dios a través de la iglesia. Para que alguien que ha quedado sin trabajo pueda ser ayudado a lo mejor durante un tiempo. Por lo menos a pagar uno de los biles. A pagar a lo mejor el seguro del auto. Esa es la ofrenda voluntaria.
Debe ser voluntaria, generosa y con gozo. Fíjese lo que dice 2 Corintios 9, 6, 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, es el apóstol Pablo hablando, el que siembra escasamente también segará escasamente. Acá está hablando de ofrenda. El diezmo no es sembrar, el diezmo es protegerme, según la palabra de Dios, en mi economía. El ofrendar es sembrar. Y seguramente acá hay muchos a lo mejor que siguen sembrando en Radio Nueva Vida, ¿verdad? Que es súper famoso la Radio Nueva Vida porque sembramos. Es una ofrenda, no es el diezmo. Si usted recibe la palabra de Dios acá, si usted se goza acá, si usted tiene un ministerio acá, acá viene el diezmo. Lo otro es la ofrenda, que en el amor de Cristo yo empiezo a sentir para que el Evangelio sea multiplicado en todo el mundo, en Ventura o donde fuera. ¿Qué medida hay para las ofrendas? Dígame, alguien que diga, ¿qué medida es la ofrenda? Tenemos $1000, $100 yo sé que van a la casa de Dios, ni los cuento. 900 Dios me los protege, me los guardo. Ay, pero me piden una ofrenda. ¿Cuánto es la ofrenda? ¿Qué medida hay para la ofrenda? ¿Hay alguna medida para la ofrenda? Le digo una cosa. Hay muchos hermanos y hermanas en la fe que comentan, o uno sabe, que hay veces que dan más a la casa del Señor en ofrendas que en diezmo. Eso es lo tremendo del Nuevo Testamento. Porque algunos dicen, en mi iglesia me dijeron que Pablo dice separa un poquito ahí de lo que La palabra en griego, cuando dice separen algo, no está hablando de una limosna. Nadie sabe del porcentaje que hablaba Pablo, pero no estaba hablando de tirar una moneda ahí a la iglesia. Total, que se arreglen como puedan los líderes para ver cómo siguen adelante. No. Justamente Pablo dice, proyecten la ofrenda. Y si la ofrenda la quieren dar en lugar del diezmo, como algunos estaban equivocados, Pablo nos dice un porcentaje. Bíblicamente, hermanos, nosotros tenemos que tener este concepto. El diezmo es para protección, la ofrenda es para mostrar una mínima parte de lo que yo siento por el amor de Cristo que tuvo en la cruz del Calvario por mí. Eso es la ofrenda. No hay medida para la ofrenda, ninguna. Muchas veces la ofrenda supera el diezmo. Cuando sentimos el gozo y agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, por nosotros, nuestro deseo de ofrendar crece y nos llena de gozo el Espíritu. Nos llena de gozo el Espíritu. La viuda, la viudita, ¿verdad? Cuando todos dicen, usted sabe que los fariseos, muchos de ellos, principalmente los sacerdotes, o los que estaban como líderes, principalmente de Jerusalén, usted sabe que en el arca de las ofrendas alrededor de Jerusalén, usted sabe que ellos muchos hacían tocar campanita cada vez que iban a por el diezmo. ¿Sabía eso? Tenían 1 o 2 sirvientes, le decían tocar la campanita, cuando todos miraban, ahí el sacerdote ponía su ofrenda, ponía su diezmo. Hipócrita. Y cuando la viuda pone una blanca, que es una tercera parte de un penny, lo que sería el día de hoy, hermanos. Una blanca es la tercera parte de un centavo estadounidense. Y el Señor les dice, ¿saben qué? Le dice a los apóstoles, esta está más justificada delante de Dios. Esta lo puso de corazón, porque es lo único que tenía. Los otros ponían lo de lo que les sobraba. Pero ella puso con fe y obediencia para que la palabra de Dios, para que los sacerdotes en aquel tiempo de Dios pudieran seguir haciendo el trabajo que tenían que hacer. Dice el Señor, traed todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. El diezmo, la ofrenda, ojalá que se haya clarificado la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma. La decisión es suya.
Y por más que alguien me quiera convencer a mí que deje de diezmar, no lo voy a hacer, porque el Señor me dice que lo pruebe en mi diezmo. Aunque alguien me diga, aunque mi esposa me dijera, esa ofrenda que vamos a dar es muy grande, no le haría caso. Porque cuando el Señor nos mueve a ofrendar algo que decimos, Señor, hasta yo estoy pensando, debo estar loco, ¿cómo estoy ofrendando esto? ¿Sabe qué? Es el Espíritu Santo haciéndome reconocer, aunque sea de una manera muy chiquita, la tremenda obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el final del estudio dice, cuando ofrendamos, agradecemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por lo menos de una pequeña manera, y nuestro deseo de ofrendar crece y nos llena de gozo en el Espíritu. Amén. Le voy a pedir a mi hermano José si nos puede guiar un poquitito en alguna adoración. Vamos a hacer algo diferente hoy.